La llamaban la vergüenza del naranjal. Su propia sangre le dio la espalda entre los árboles que ella misma cuidaba. Pero una tarde, entre el polvo y el aroma de azahar, un jinete apache apareció, y todo lo que ella creía perdido comenzó a florecer. En el valle de San Ildefonso, al sur de Sonora, donde los cerros se pintan de naranja cada atardecer y el aire huele a tierra mojada después de la lluvia, existía una hacienda que todos conocían con el nombre de Los Naranjos. No era la más grande de la región, pero sí la más antigua. Sus paredes de adobe blanco guardaban décadas de historias, de cosechas abundantes, de familias que nacieron y crecieron entre los surcos de aquella tierra generosa. Y en medio de todo eso, entre hileras interminables de árboles cargados de frutos dorados, vivía una mujer que casi nadie mencionaba por su nombre. Le decían simplemente la Recogida. Se llamaba Candelaria. Candelaria Espinoza. Aunque en realidad ni siquiera ese apellido le pertenecía del todo. Se lo habían dado por caridad, como quien le lanza un pedazo de pan a un perro que ronda la puerta. Candelaria había llegado a Los Naranjos cuando apenas tenía 5 años. Nadie recordaba exactamente cómo ni por qué. La versión que corría entre los peones era que su madre, una mujer mestiza del norte, la había dejado en la puerta de la capilla una noche de tormenta, envuelta en una cobija raída, con un papelito amarrado al cuello que decía solo su nombre. Don Facundo Espinoza, el patrón de la hacienda en aquel entonces, la recogió no por bondad, sino porque el cura del pueblo le dijo que Dios mira con buenos ojos a quien ampara al desvalido. Y don Facundo, más que creyente, era un hombre que cuidaba su imagen ante la comunidad y ante el clero. Así que la niña creció entre los muros de la hacienda, pero nunca como parte de la familia. Creció como sombra, como esas enredaderas que nacen en las paredes sin que nadie las haya plantado, y que a nadie le importa si se secan. Los hijos legítimos de don Facundo, sobre todo Genaro, el mayor, y Marcelina, la más altiva de las hermanas, jamás le permitieron olvidar de dónde venía. Desde pequeña, Candelaria aprendió a caminar con la cabeza baja, a comer después de que todos terminaran, con las sobras que quedaban frías en la olla, a vestirse con lo que ya nadie quería, a dormir en un cuarto diminuto al fondo del corredor, donde las paredes rezumaban humedad y por las noches se colaba el frío del desierto como una mano helada que le recorría los huesos. Las otras niñas de la hacienda, hijas de los peones, la evitaban también, porque Marcelina les había dejado claro que juntarse con la Recogida traía consecuencias. Y así, entre el rechazo de arriba y el miedo de abajo, Candelaria fue creciendo en la soledad más absoluta que puede conocer un ser humano, la de estar rodeada de gente y no existir para ninguna de ellas. Pero había algo en Candelaria que nadie podía quitarle, por más que lo intentaran, algo que brillaba desde adentro, como una brasa escondida entre las cenizas. Tenía una manera de mirar el mundo que no era común en nadie de aquel valle. Cuando recogía las naranjas por la mañana, lo hacía con una delicadeza que parecía una oración. Acariciaba los frutos antes de depositarlos en la canasta, como si cada uno tuviera vida propia, como si pudiera sentir el latido del árbol a través de la cáscara tibia. Y cuando el sol caía sobre el naranjal y todo se teñía de oro viejo, Candelaria se detenía un momento entre las hileras, cerraba los ojos, respiraba profundo el aroma dulce del azahar y sonreía. Solo eso, sonreía. Y esa sonrisa, aunque pequeña, aunque casi invisible, era capaz de inquietar a quienes la rodeaban, porque era la sonrisa de alguien que, a pesar de todo lo que había vivido, no se había dejado marchitar por dentro. A los 22 años, Candelaria ya cargaba sobre sus hombros más trabajo del que cualquier peón hacía en toda la hacienda. Se levantaba antes que el sol para encender el fogón de leña. Preparaba el desayuno de toda la familia sin probar un solo bocado. Lavaba la ropa en el arroyo hasta que las manos se le agrietaban. Barría los corredores de lado a lado. Alimentaba a los animales. Remendaba las ropas. Limpiaba las botas de Genaro y planchaba los vestidos de Marcelina con una plancha de hierro que pesaba como un castigo. Y cuando el calor del mediodía caía pesado como plomo sobre la tierra reseca, ella salía al naranjal con su canasta de mimbre y recogía frutos durante horas, sin quejarse, sin detenerse, sin esperar una sola palabra de agradecimiento. Porque Candelaria había aprendido algo que muy pocos entienden a esa edad.
que la dignidad no depende de lo que otros te dan, sino de lo que tú decides ser, incluso cuando nadie te mira, incluso cuando el mundo entero ha decidido que no existes. Genaro, que para entonces ya manejaba la hacienda con mano firme tras la partida de don Facundo a una residencia en Hermosillo, la trataba con una frialdad que rozaba el desprecio más cortante. Cada vez que pasaba cerca de ella, la miraba como quien mira una piedra en medio del camino, un estorbo que no merece ni el esfuerzo de una patada. Y Marcelina, su hermana, era todavía peor. Tenía una lengua afilada como cuchillo de monte y un placer especial en recordarle a Candelaria que no tenía valor alguno. «Apúrate con esas naranjas, recogida, que aquí se come de lo que se trabaja, no de la lástima», le dijo una mañana frente a todos los peones, mientras Candelaria cargaba una canasta que le doblaba las muñecas de tan pesada. Candelaria no respondió, solo apretó los labios, levantó la canasta con más fuerza todavía, y siguió caminando bajo el sol con la espalda recta. Ese silencio, esa forma de responder sin palabras, era su escudo, su única forma de resistencia en un mundo que le había negado todas las demás. Lo que nadie sabía, lo que nadie se había tomado la molestia de descubrir, era que Candelaria escondía un don que iba mucho más allá de recoger naranjas. Desde pequeña, tenía una conexión especial con la naturaleza, con las plantas, con la tierra misma. Sabía cuáles hierbas aliviaban la fiebre alta, cuáles calmaban el dolor de estómago después de una mala comida, cuáles ayudaban a dormir a un niño inquieto en las noches de luna llena. Había aprendido esos saberes de doña Refugio, una anciana de cabellos blancos como algodón que vivía al borde del río y que durante años fue la curandera respetada de todo el pueblo. Doña Refugio la quería como a la nieta que nunca tuvo. Le enseñó a escuchar a las plantas cuando el viento las mueve, a oler la tierra antes de sembrar para saber si estaba lista, a leer las señales del cielo en las nubes de la madrugada. Y Candelaria absorbió cada palabra, cada gesto, cada secreto, como la tierra absorbe la lluvia tras una larga y despiadada sequía. Pero nunca hablaba de esos conocimientos. No por vergüenza, sino porque sabía que en aquella hacienda, cualquier cosa que ella hiciera bien sería motivo de burla, desconfianza o desprecio. Así era su vida, silenciosa, discreta, constante, como el arroyo que corre bajo las piedras sin que nadie lo vea, pero que sostiene la vida entera de todo el valle. Y fue justamente en una de esas tardes tranquilas, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros y el naranjal entero parecía envuelto en una luz de miel espesa y cálida, cuando algo completamente inesperado sucedió. Candelaria estaba sola entre los árboles, llenando su última canasta del día. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón rebotando entre las ramas, y de pronto escuchó otra cosa, el sonido de cascos sobre la tierra seca, un ritmo lento, firme, constante. Levantó la mirada y lo vio. Un jinete que avanzaba entre las hileras de naranjos con la calma de quien no tiene prisa, porque sabe exactamente a dónde va. Montaba un caballo negro como la noche más cerrada. Vestía ropas de cuero con flecos largos que se mecían con el paso, collares de cuentas y huesos sobre el pecho descubierto, y una cinta de tela oscura cruzaba su frente, sosteniendo un cabello largo y liso como cortina de agua negra. Su rostro era firme, sereno, tallado con pómulos altos y ojos profundos que parecían haber contemplado horizontes que ningún hombre del valle podría siquiera imaginar. Candelaria dejó caer una naranja al suelo, no de susto, de asombro, porque aquel hombre la miró directamente a los ojos, con una intensidad que ella no había sentido jamás en toda su vida. No la miró con lástima, no la miró con desprecio, la miró como si la estuviera reconociendo, como si ya supiera quién era ella, antes de que ella misma lo supiera. El jinete se llamaba Nahuel. No tenía apellido al estilo de los hombres del valle, porque su pueblo no nombraba a sus hijos con cadenas de palabras heredadas de generación en generación. Nahuel significaba jaguar en la lengua de los suyos, y ese nombre le sentaba como un guante de cuero viejo que se ha amoldado a la mano con los años. Se movía con una calma que no era lentitud, sino precisión absoluta. Cada paso suyo parecía medido por una inteligencia antigua.
Cada gesto de sus manos tenía un propósito claro que no necesitaba explicación. Pertenecía a una comunidad apache que durante generaciones había vivido en las sierras altas del norte, lejos de los pueblos y las haciendas, lejos de los mercados y las iglesias, lejos de las miradas de quienes los consideraban menos que el polvo seco del camino. Pero las circunstancias lo habían traído hasta el valle de San Ildefonso, de una manera que él mismo no habría podido prever. Su comunidad atravesaba un momento delicado, uno de esos períodos que ponen a prueba la resistencia de un pueblo entero. Una larga temporada sin lluvias había secado los arroyos de la sierra hasta convertirlos en cauces de piedra y arena. Las tierras donde cultivaban maíz y frijol se habían agrietado como la piel de un anciano, volviéndose inútiles para la siembra. Los niños comenzaban a adelgazar. Las mujeres racionaban el agua con cuentagotas. Los ancianos miraban el cielo cada mañana buscando nubes que nunca llegaban. Fue entonces cuando el Consejo de los Mayores decidió enviar a 3 hombres jóvenes a buscar intercambio comercial con las haciendas del valle. Nahuel fue uno de ellos, no por ser el más fuerte ni el más veloz, sino por ser el más sereno, el que sabía escuchar antes de hablar, el que podía caminar entre mundos distintos sin perder el suyo propio, sin traicionar lo que llevaba dentro. La primera vez que Nahuel llegó a la hacienda de los Naranjos, lo recibieron como se recibe a un animal extraño que aparece en el corral sin aviso. Los peones se apartaron murmurando entre dientes cosas que no se atrevían a decir en voz alta. Las mujeres cerraron las ventanas y espiaron detrás de las cortinas con los ojos bien abiertos. Genaro, el patrón, lo miró desde el corredor alto de la casa grande con una mezcla de curiosidad y rechazo que apenas disimulaba. Le habló sin bajar las escaleras, como quien habla desde un trono a alguien que no merece el esfuerzo de un solo escalón. «¿Qué quieres aquí?», le dijo sin rodeos y con un tono que dejaba claro que no esperaba una respuesta larga. Nahuel no se inmutó. Sostuvo la mirada de Genaro sin desafío, pero también sin la más mínima señal de sumisión. Con una voz clara y pausada, como el sonido del río sobre las piedras lisas, explicó que venía de la sierra, que su comunidad necesitaba intercambiar pieles curtidas y hierbas medicinales por grano y semillas para la siembra, que no pedía limosna ni favor alguno, que ofrecía trueque justo, de igual a igual, como lo hacían los hombres dignos desde tiempos que la memoria no alcanza. Genaro lo miró con la misma expresión de quien escucha ladrar a un perro y decide si le tira una piedra o simplemente lo ignora hasta que se canse. Al final, por puro interés material y nada más, aceptó el trato. Las pieles de venado que Nahuel traía desde la sierra eran de una calidad excepcional que no se conseguía en ningún mercado del pueblo ni de los alrededores. Y las hierbas, según confirmó el propio boticario de San Ildefonso después de examinarlas con asombro, valían su peso en plata por su pureza y sus propiedades curativas. Así comenzaron las visitas regulares de Nahuel a la hacienda. Cada 15 días bajaba de la sierra con su caballo negro, cargando alforjas llenas de pieles finamente curtidas y manojos de hierbas atados con fibra de maguey trenzada. Y cada 15 días, sin falta, Candelaria lo veía pasar entre los naranjos mientras ella trabajaba con la canasta entre los brazos. Al principio, no cruzaron palabras. Candelaria bajaba la mirada cuando él pasaba, como hacía con todos los que caminaban por su mundo sin verla. Pero Nahuel no era como todos los demás. No la ignoraba, no la apartaba con la mirada como si fuera un mueble viejo o una mancha en la pared. Cada vez que pasaba junto a ella, inclinaba levemente la cabeza en su dirección, un saludo silencioso, respetuoso, casi ceremonial, que solo ella parecía entender. Y Candelaria, sin saber por qué ni cómo explicarlo, sentía que el corazón se le aceleraba como un potro joven al sentir por primera vez la brisa fresca de la mañana sobre el lomo. La tercera vez que Nahuel visitó la hacienda, algo distinto ocurrió. Candelaria estaba llenando su canasta cerca del pozo cuando escuchó voces ásperas y risas que cortaban el aire como vidrios rotos. Eran Marcelina y 2 de sus amigas, hijas de hacendados vecinos, que habían venido a pasar la tarde. Estaban sentadas bajo la sombra amplia de un naranjo centenario, tomando agua de Jamaica en vasos de barro pintado, y sus risas tenían ese tono agudo y cruel que solo tiene la burla cuando se disfraza de diversión. «Miren a la recogida», dijo Marcelina, señalando a Candelaria sin ningún disimulo y sin bajar la voz siquiera un poco.
Dicen que ahora hasta mira al visitante de la sierra con ojos de ternera perdida. Como si no le bastara con ser la vergüenza de esta casa, ahora también quiere juntarse con los de allá arriba. Las amigas se rieron con ganas. Una de ellas, una mujer de mejillas anchas y voz chillona llamada Berta, añadió con una mueca amarga que 2 personas sin apellido hacían buena pareja para compartir la miseria. La risa se hizo más fuerte, más punzante, más difícil de soportar. Candelaria apretó la canasta contra su pecho, como quien abraza lo único que tiene en el mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no derramó ni una sola lágrima, ni una. Se dio la vuelta con lentitud, con una calma que parecía imposible, y caminó despacio, muy despacio, con la espalda recta como el tronco de un ciprés, como una reina que atraviesa un pasillo de espinas sin prisa y sin miedo, sin darles la satisfacción de verla quebrarse. Lo que Candelaria no sabía era que Nahuel había escuchado cada palabra desde el otro lado de la cerca de piedra. Estaba descargando las alforjas de su caballo cuando las voces llegaron hasta él, claras como el agua cristalina del arroyo en la madrugada. No dijo nada en ese momento. No hizo ningún gesto visible, pero algo se encendió detrás de sus ojos oscuros. Algo que no era furia ciega ni sed de revancha, sino algo mucho más profundo y duradero. Determinación. Esa misma tarde, cuando Candelaria salió a recoger las últimas naranjas antes de que el cielo se tiñera de púrpura y la noche reclamara el valle, encontró algo sobre su canasta de mimbre que la dejó completamente inmóvil. Era una pequeña bolsa de cuero fino color miel, cosida a mano con hilos de colores que formaban un patrón que ella no reconocía, pero que le pareció hermoso, y dentro había un puñado de semillas oscuras que reconoció al instante con un sobresalto en el pecho. Eran semillas de salvia blanca, una planta sagrada que doña Refugio le había descrito muchas veces con voz reverente, pero que jamás había podido conseguir, porque solo crecía en las alturas de la sierra, lejos de todo. Candelaria miró a su alrededor con el corazón desbocado. No había nadie a la vista, solo el viento tibio que mecía los naranjos con suavidad y el último rayo de sol que se asomaba entre las ramas como una despedida dorada. Pero ella supo, con una certeza que nacía del fondo más hondo de su pecho, quién había dejado ese regalo sobre su canasta, y por primera vez en muchísimo tiempo, Candelaria no solo sonrió, rió, bajito, casi sin sonido, como ríen las mujeres que llevan tanto tiempo en silencio que hasta su propia alegría se ha vuelto discreta y cautelosa. Pero era una risa verdadera, una risa que le nació del centro del alma. Los días que siguieron trajeron una transformación sutil pero profunda en la vida de Candelaria. Comenzó a cuidar aquellas semillas de salvia con la misma devoción con que una madre cuida a un hijo recién llegado al mundo. Preparó un pequeño rincón escondido detrás del cuarto donde dormía, removió la tierra con sus propias manos, hasta que quedó suave como harina. La humedeció con agua fresca del arroyo que cargaba en un cántaro cada mañana antes del amanecer, y sembró cada semilla con una oración silenciosa en los labios. No le pidió nada a nadie. No necesitaba permiso para cultivar lo que le pertenecía por dentro, ese saber ancestral que había aprendido de doña Refugio, y que ahora comenzaba a florecer, como ella misma, en el lugar más inesperado del mundo. Nahuel regresó a la hacienda 2 semanas después, puntual como la luna que no falla en su ciclo. Esta vez, algo había cambiado entre ellos, algo invisible pero tan real como el suelo que pisaban. Cuando sus miradas se cruzaron entre los naranjos aquella mañana luminosa, no hubo timidez ni esquivas. Candelaria lo miró de frente, con los ojos limpios de todo temor y la barbilla levantada con una dignidad natural que no necesitaba ensayo. Y Nahuel, por primera vez desde que llegaba al valle, le habló directamente. Las semillas que te dejé necesitan sol por la mañana y sombra por la tarde. Si les das demasiada agua, se marchitan. Son como las personas fuertes. No necesitan exceso, necesitan equilibrio. Candelaria sintió que esas palabras le llegaban más hondo de lo que cualquier frase le había llegado antes en toda su vida. No eran palabras dulces ni floridas ni vacías. Eran palabras sabias, medidas, profundas. Palabras que la trataban como a una igual, como a alguien capaz de entender lo que otros ni siquiera se detienen a considerar. Y en ese momento,
parada entre los naranjos con la canasta en las manos, y el sol de la mañana cayendo sobre su rostro como una bendición tibia, Candelaria entendió algo que le llenó los ojos de una claridad nueva. No era gratitud lo que sentía por aquel hombre. Era reconocimiento. Era como mirarse en un espejo que durante años había estado cubierto de polvo grueso y que de pronto alguien había limpiado con la palma abierta de su mano. Nahuel la veía de verdad. Y para alguien que había pasado toda su vida entera siendo invisible para el mundo, eso era más poderoso, más transformador y más sanador que cualquier palabra de amor jamás pronunciada. Las semillas de salvia blanca brotaron una madrugada de abril, cuando el rocío todavía cubría la tierra como un manto de cristales diminutos. Candelaria las descubrió al salir de su cuarto, antes de que el primer rayo de sol tocara los techos de la hacienda, y se quedó arrodillada frente a ellas durante un largo rato, con las manos sobre el pecho, sintiendo algo que no había sentido en años. Orgullo. Un orgullo limpio, sin vanidad, como el que siente un árbol cuando da su primer fruto después de una larga temporada de sequía. Aquellos brotes verdes, tan pequeños y frágiles, representaban algo enorme para ella. Eran la prueba de que sus manos no solo servían para recoger lo ajeno, sino también para crear vida propia. Durante las semanas siguientes, Candelaria dedicó cada momento libre al cuidado de su pequeño huerto secreto. Sembró otras hierbas que había guardado durante años en frascos escondidos bajo su catre: manzanilla silvestre, romero del cerro, árnica de monte, y una variedad de lavanda que doña Refugio le había regalado antes de que la anciana se mudara a vivir con unos parientes en un pueblo lejano. El rincón detrás de su cuarto se fue transformando en un jardín medicinal que olía a vida, a frescura, a esperanza sembrada con las manos desnudas. Nadie en la hacienda lo sabía. Candelaria cubría las plantas con ramas secas durante el día para que no las vieran desde el corredor, y solo las destapaba por las tardes, cuando todos estaban ocupados en sus asuntos y nadie se acercaba a esa parte olvidada de la casa. Pero los secretos en una hacienda pequeña tienen las patas cortas. Una mañana, Tomasa, la cocinera vieja de la familia Espinoza, una mujer redonda y de manos ásperas que llevaba 30 años frente al fogón, descubrió el huerto mientras buscaba leña detrás de los cuartos de servicio. Se quedó mirando las plantas con los ojos bien abiertos, como si hubiera encontrado un tesoro enterrado. ¿Tú hiciste esto, criatura?, le preguntó a Candelaria cuando la encontró esa tarde regando con su cántaro. Candelaria asintió sin hablar, esperando el regaño, la burla o la amenaza de contarle a Genaro. Pero Tomasa hizo algo que Candelaria no esperaba. Se sentó en una piedra, se secó el sudor de la frente con el delantal y le dijo con voz suave: «Mi abuela hacía lo mismo, curaba a medio pueblo con hierbas como estas. Decía que las manos que sanan son las manos que Dios bendice primero». Candelaria sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, como un nudo que llevaba años apretado, y que por fin alguien había tocado con la delicadeza suficiente para deshacerlo. Tomasa se convirtió en su aliada silenciosa. No le contó a nadie sobre el huerto, y de vez en cuando le llevaba agua extra o le apartaba las cenizas del fogón para que Candelaria las usara como abono. Era una complicidad sencilla, sin palabras grandes ni promesas, pero para Candelaria significaba el mundo entero. Mientras tanto, las visitas de Nahuel a la hacienda continuaban cada 15 días, y cada encuentro entre ellos se hacía más profundo, más necesario, más difícil de ignorar. Ya no se limitaban a miradas silenciosas entre los naranjos. Ahora conversaban, brevemente, siempre con cautela, siempre lejos de los ojos de Genaro y Marcelina, pero con una intensidad que compensaba la brevedad de cada encuentro. Nahuel le contaba sobre la sierra, sobre las noches estrelladas en las que el cielo parecía tan cerca que uno podía tocarlo con la punta de los dedos. Le hablaba de los ancianos de su comunidad, de sus enseñanzas sobre el respeto a la tierra, sobre el ciclo de las estaciones, sobre la paciencia como forma de sabiduría. Y Candelaria le contaba sobre doña Refugio, sobre las plantas que estaba cultivando, sobre el sueño que llevaba guardado en lo más hondo de su corazón: tener algún día un lugar propio donde pudiera vivir de lo que la tierra le diera, sin depender de la caridad de nadie, sin que nadie le recordara que no pertenecía. Una tarde, Nahuel llegó con algo distinto en la mirada. Se acercó a Candelaria junto al pozo viejo
y sin preámbulos, le dijo algo que la dejó sin aliento. Los ancianos de mi pueblo quieren conocerte. Les hablé de ti, de lo que sabes sobre las plantas, del don que llevas en las manos. Quieren verte. Candelaria no supo qué responder. Nadie, en toda su vida, la había presentado ante otros como alguien digna de ser conocida. Nadie la había mencionado con respeto fuera de los muros de aquella hacienda que la trataba como un trapo viejo. Y de pronto, un pueblo entero en la sierra quería saber quién era ella, no por su apellido, no por su origen, sino por lo que ella sabía hacer, por lo que llevaba dentro. Los ojos de Candelaria se llenaron de agua, pero esta vez no fue de dolor, fue de una emoción tan grande que no cabía en su pecho. Asintió despacio, sin poder hablar, y Nahuel la miró con esa serenidad suya que lo decía todo sin necesidad de adornos. La noticia de que Candelaria había sido vista hablando con Nahuel cerca del pozo llegó a oídos de Marcelina más rápido que el viento cruza el valle en las tardes de octubre. No fue un peón quien se lo dijo, sino Berta, su amiga inseparable, que pasaba por la hacienda esa mañana con la excusa de devolver un molde de pan y la verdadera intención de sembrar discordia, como era su costumbre desde que tenía memoria. Marcelina recibió la información con una calma helada que era peor que cualquier grito. Se alisó el cabello frente al espejo de su habitación, apretó los labios hasta formar una línea fina y dura, y bajó al corredor donde Genaro revisaba las cuentas de la cosecha. Lo que le dijo a su hermano fue breve, calculado y preciso. Le habló de la imagen de la familia, de lo que dirían los hacendados vecinos si se enteraban de que una mujer que vivía bajo su techo mantenía cercanía con alguien de la sierra. Le recordó que don Facundo, su padre, jamás habría permitido semejante situación, y que la reputación de los naranjos estaba por encima de cualquier capricho de la recogida. Genaro escuchó sin levantar la vista de sus papeles, pero sus dedos se tensaron alrededor de la pluma que sostenía. Cuando Marcelina terminó de hablar, él se limitó a decir, «Me encargo». 2 palabras que cayeron como piedras al fondo de un pozo. Esa misma noche, Genaro llamó a Candelaria al comedor principal, algo que no había hecho jamás. La habitación estaba iluminada por un candil que proyectaba sombras largas sobre los muros de adobe, y Genaro estaba sentado en la cabecera de la mesa con los brazos cruzados y una expresión que no admitía réplica. Le dijo que a partir de ese momento tenía terminantemente prohibido acercarse al visitante de la sierra, que su presencia en la hacienda dependía de su obediencia y de su silencio, que si volvía a verla cerca del pozo, del naranjal, o de cualquier lugar donde aquel hombre estuviera, las consecuencias serían inmediatas. La pondría en la calle sin más explicación que su voluntad de patrón. Candelaria lo escuchó de pie, con las manos juntas frente al cuerpo, y los ojos fijos en un punto del suelo. No lloró. No tembló, no suplicó, solo asintió una vez con la cabeza y salió del comedor con el mismo paso firme y lento con el que siempre caminaba. Pero por dentro, algo se había partido en 2. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Candelaria había vivido desde su infancia. Nahuel llegó a la hacienda el viernes siguiente con sus alforjas cargadas, como siempre, pero esta vez Candelaria no estaba entre los naranjos. Genaro había ordenado que trabajara en la cocina toda la semana, lejos del camino que Nahuel recorría para llegar al almacén de trueque. Nahuel buscó su rostro entre los árboles y no lo encontró. Preguntó a un peón viejo llamado don Aurelio, un hombre callado y justo que siempre había tratado a Candelaria con una amabilidad discreta. Y don Aurelio le dijo la verdad con pocas palabras y muchos silencios, que al patrón no le gustaban las conversaciones junto al pozo, y que la muchacha estaba guardada en la cocina como quien guarda un pájaro dentro de una jaula. Nahuel no dijo nada. Se quedó de pie junto a su caballo, con la mirada clavada en el horizonte y una quietud en el cuerpo que no era paz, sino la calma de quien está tomando una decisión que ya no tiene vuelta atrás. Esa noche, solo en su campamento a medio camino entre el valle y la sierra, sentado frente a una fogata pequeña que apenas calentaba el aire frío de la montaña, Nahuel hizo algo que su pueblo solo hacía en los momentos más importantes de la vida. Habló con el fuego. No con palabras comunes, sino con esa forma de oración silenciosa que los ancianos le habían enseñado desde niño. Le pidió claridad al fuego, dirección,
y la fortaleza necesaria para hacer lo correcto sin causar daño a nadie. Y mientras Nahuel hablaba con las llamas en la sierra, en la hacienda de los Naranjos, Candelaria hacía lo suyo. Se levantó a mitad de la noche, cuando toda la casa dormía, y el único sonido era el canto lejano de los grillos. Salió descalza al patio trasero, y se arrodilló junto a su huerto de hierbas. Tocó las hojas de la salvia blanca con la punta de los dedos, cerró los ojos, y por primera vez en su vida, se hizo una promesa a sí misma. No una promesa grandiosa ni ruidosa, una promesa pequeña, íntima, pronunciada apenas con el movimiento de los labios, que ningún hombre, ninguna orden, ningún miedo le quitaría lo que ella había construido desde adentro, que su dignidad no estaba en manos de Genaro ni de Marcelina, ni de nadie que creyera tener poder sobre ella, que sus raíces eran suyas, y que las raíces verdaderas, las que crecen en lo profundo del alma, no se arrancan con amenazas, se riegan con coraje y florecen cuando menos lo esperan. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en que Candelaria se hizo la promesa frente a su huerto de hierbas. 3 semanas de silencio, de obediencia aparente, de trabajo en la cocina sin levantar los ojos del fogón. Genaro creía que había ganado. Marcelina estaba convencida de que la recogida había entendido por fin cuál era su lugar. Pero ninguno de los dos sabía lo que estaba a punto de suceder, porque las personas que crecen en silencio son como los ríos subterráneos. Nadie los ve avanzar, pero cuando salen a la superficie, cambian el paisaje para siempre. Todo comenzó un lunes por la mañana, cuando el hijo menor de don Aurelio, un niño de apenas 6 años llamado Pablito, amaneció con una fiebre tan alta que le temblaba el cuerpo entero como una hoja en medio de la tormenta. Su piel estaba ardiendo, los ojos vidriosos, y no podía retener ni un sorbo de agua. Don Aurelio lo llevó a la casa grande pidiendo ayuda, con el niño envuelto en una cobija entre los brazos, y Marcelina lo despachó desde el corredor sin siquiera bajar a mirarlo. «Llévalo al boticario del pueblo», le dijo con un gesto de la mano como quien espanta una mosca. Pero el boticario estaba a 4 horas de camino a caballo, y el niño no tenía 4 horas. Candelaria escuchó todo desde la cocina. Escuchó la voz temblorosa de don Aurelio, la respuesta fría de Marcelina, los quejidos bajitos del niño que apenas tenía fuerzas para llorar. Y en ese momento, algo dentro de ella se levantó con una fuerza que ya no podía contenerse. Salió de la cocina, caminó directamente hacia don Aurelio y le dijo con una voz firme que ni ella misma se reconoció: «Tráigamelo. Yo sé qué hacer». Don Aurelio la miró con los ojos llenos de angustia y una chispa de esperanza desesperada. No lo pensó 2 veces. Le entregó al niño. Candelaria lo llevó a su cuarto, lo recostó sobre su propio catre y corrió al huerto. Arrancó hojas de salvia blanca, cortó tallos de manzanilla silvestre, tomó un puñado de árnica fresca, preparó una infusión, la enfrió con un trapo húmedo y comenzó a aplicar compresas tibias sobre la frente y el pecho del niño mientras le daba a beber la infusión gota a gota, con la paciencia infinita de quien sabe que curar es un acto de fe tanto como de conocimiento. Tomasa apareció en la puerta sin que nadie la llamara, y sin decir palabra, se puso a ayudarla. Pasaron las horas. El mediodía llegó y se fue. La tarde cayó sobre la hacienda. Al caer la noche, la fiebre de Pablito comenzó a ceder. Primero despacio, como una ola que se retira de la orilla, y luego con más claridad, hasta que el niño abrió los ojos, miró a Candelaria, y le pidió agua con una voz ronca pero viva. Don Aurelio, que había estado sentado fuera del cuarto todo el día con el sombrero entre las manos, entró al escuchar la voz de su hijo, y lo que vio le arrancó un sollozo del fondo más profundo de su pecho. Su niño estaba despierto, estaba vivo, y la mujer que lo había salvado era la misma que todos llamaban la recogida. La noticia corrió por la hacienda, como el agua corre cuesta abajo. Los peones se enteraron esa misma noche. Para el miércoles, no había una sola persona en San Ildefonso que no hablara de lo que Candelaria había hecho. El boticario del pueblo, don Fermín, fue a visitarla por curiosidad profesional y se quedó asombrado al ver el huerto medicinal cultivado con sus propias manos. Examinó cada planta, olió cada hoja, y le dijo delante de testigos algo que resonó como una campana. «Muchacha,
Tú tienes un conocimiento que no se aprende en los libros. Esto es un don. Y un don así no debería estar escondido detrás de un cuarto de servicio. Genaro se enteró al volver de los linderos, y por primera vez no supo qué decir. Se quedó de pie en el corredor, mirando cómo los peones saludaban a Candelaria con una reverencia que antes solo le daban a él. Marcelina observaba desde su ventana con los labios apretados y un temblor en la mandíbula que no era de frío. Era la certeza incómoda de que aquella mujer a la que había despreciado toda su vida valía más de lo que ella misma valdría jamás. Nahuel llegó el viernes, pero no llegó solo. Detrás de él venían 4 ancianos de su comunidad, montados en 3 caballos y un burro cargado de provisiones. Hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol, con collares de semillas y turquesa, envueltos en mantas tejidas con colores que parecían arrancados del atardecer. Nahuel desmontó frente a la casa grande, miró a Genaro directamente a los ojos, y habló con esa voz que no necesitaba gritar para que todo el mundo la escuchara. Venimos a honrar a Candelaria. Los ancianos de mi pueblo reconocen su saber. La invitamos a formar parte de nuestra comunidad como curandera, no como sirvienta, no como recogida, como igual. El silencio que cayó sobre la hacienda fue tan profundo que se podía escuchar el latido de cada corazón presente. Los peones se quitaron el sombrero. Tomasa se llevó las manos a la boca. Don Aurelio apretó la mano de Pablito, que ya corría entre los naranjos como si nunca hubiera estado enfermo. Y Candelaria, parada en el umbral de la cocina con el delantal todavía puesto y las manos manchadas de tierra, sintió que el mundo entero se detenía. Solo un instante. Pero en ese instante cabía toda una vida de espera, de silencio, de dignidad sostenida contra viento y marea. Genaro abrió la boca, y ninguna palabra salió. Marcelina retrocedió y desapareció dentro de la casa sin hacer ruido, como las sombras que se desvanecen cuando la luz entra por la ventana. Candelaria caminó hacia Nahuel despacio, con la espalda recta y los ojos húmedos pero brillantes. Cuando estuvo frente a los ancianos que la miraban con un respeto que nadie en aquel valle le había dado jamás, hizo algo sencillo pero inmenso. Se quitó el delantal, lo dobló con cuidado, lo dejó sobre la barda de piedra y dio un paso adelante. Un solo paso. Pero ese paso contenía todos los años de silencio, todas las mañanas recogiendo naranjas ajenas, todas las noches de frío en aquel cuarto húmedo, todas las palabras hirientes que había soportado sin quebrarse. Los ancianos la recibieron bajo los naranjos que ella había cuidado durante años. Le colocaron un collar de semillas de salvia y turquesa alrededor del cuello, y la mujer más anciana del grupo, una abuela de ojos profundos como pozos de agua clara, le tomó las manos, las examinó con cuidado, y dijo en su lengua algo que Nahuel tradujo para todos. Estas manos conocen el idioma de la tierra. Son manos de curandera. Son manos bendecidas. Candelaria se fue al amanecer del día siguiente, montada junto a Nahuel sobre el caballo negro, con una alforja que contenía sus semillas, sus hierbas, y nada más. No necesitaba nada más, porque lo que se llevaba no cabía en ninguna alforja. Se llevaba la certeza absoluta de que la dignidad de una persona no depende de dónde la pusieron a dormir, ni del apellido que le dieron por caridad. La dignidad se construye por dentro, con las manos en la tierra, con el corazón abierto, y con la valentía callada de seguir creciendo incluso cuando todo alrededor te dice que no mereces florecer. Y mientras el caballo avanzaba por el camino que subía hacia la sierra, con el sol naciente pintando el cielo de colores que ningún pintor podría copiar, Candelaria miró hacia atrás una última vez, no con rencor, no con amargura, con paz, porque los naranjos seguían ahí, cargados de frutos dorados, y ella sabía que parte de su historia viviría siempre entre esas ramas. Pero su futuro estaba adelante, en la sierra, en las manos que la esperaban, en el hombre que la había visto cuando nadie más la veía, y en la tierra nueva que la aguardaba para recibir todo lo que ella tenía para dar.